acompañen la lectura. Y dice la palabra: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo: ¿es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está en ruinas? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no os quedáis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su salario en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Este libro es bien especial, pero este pasaje en particular nos enseña varios puntos que hoy quiero aclarar algunos. La casa de Dios, este lugar donde venimos a buscar la presencia del Señor, donde nos reunimos a adorar al Rey, la gran mayoría de los cristianos tenemos por costumbre pensar, y me incluyo porque en algún momento de mi vida también lo pensé, tenemos por costumbre pensar que venimos es a recibir de Dios, ¿verdad? Nos han enseñado por mucho tiempo que venimos es a ver Dios qué tiene para mí, a ver qué palabra hay para mí, a ver si me va a ministrar, si va a tocar mi corazón, si me va a sanar, si me va a restaurar, si hoy me va a fortalecer una vez más. Esa es nuestra motivación generalmente. Ojalá no fuera. Y le digo ojalá no fuera porque resulta que Dios es el que es Dios, ni usted ni yo. Esto no gira en torno a nosotros, que por cuestiones colaterales salimos bendecidos de manera colateral, no significa que esto gire en torno a nosotros. El centro de todo esto es Jesús. Es por Jesús que usted y yo hoy estamos aquí. Es para Él. Dice la palabra en Juan 1, que todas las cosas fueron hechas por Él, en Él y para Él. Yo muchas veces lo he enseñado: nada de lo que existe es para nosotros, ni fue hecho para nosotros. Tenemos el beneficio de disfrutarlo como efecto colateral, pero todo es para Dios. Cuando usted viene al servicio, mire, lo interesante de este pasaje es que el pueblo estaba diciendo: bueno, ¿cuándo vamos a ver la iglesia bonita? ¿Cuándo vamos a tener nuestro terreno? ¿Cuándo vamos a tener nuestro lugar? Eso era lo que estaba diciendo la iglesia, vea. Entonces el pueblo decía: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Cuándo van a construir? Eso era lo que le estaba diciendo el pueblo. Eso era lo que estaban diciendo. Pero dice que Jehová les respondió: ¿acaso es tiempo de estar en sus casas artesonadas? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo se encontraba cada uno dentro de su casa, construyendo y arreglando sus casas. Pero se les había olvidado el templo. Pero se les había olvidado a tal punto que construían su casa y miraban para un lado y decían: ¿y cuándo van a arreglar allá? ¿Cuándo es que van a arreglar allá? Mientras construyen la suya propia. Nos la pasamos pensando que venimos al servicio para que nos sirvan, que venimos al servicio a recibir, es decir, pensando en mi propia casa, en mi propia vida, en edificar lo mío. Pero resulta que solamente miramos de lejos la casa del Señor. Y mire lo que dice: meditad sobre vuestros caminos, dice Jehová de los ejércitos. Y lo dice 2 veces, en el versículo 5 y en el versículo 7. Dice: meditad sobre vuestros caminos. Siembran pero no recogen, porque está poniendo en el lugar equivocado, en sí mismo. Esperas recibir restauración de Dios y recibes ministración. Sí, oran por ti, lloras, hace de todo. Te sientes bien, pero no hay permanencia. ¿Por qué?
porque sembramos para nosotros. Y esa es una de las razones por las que siempre llega un momento en que muchas personas, en algún momento de su espiritualidad dentro del templo, dicen: hoy no sentí, hoy no me gustó, hoy no me pareció, porque creen que era para ellos, porque creían que el servicio era para que a ellos, para que a ustedes o a mí nos gustara, y no es así. Es para que a Él le guste, es para que Dios se sienta bien. Usted viene a la iglesia no para sentirse bien, sino para que Él se sienta bien. Y dice la palabra del profeta: en el versículo 8: subid al monte, traed madera y reedificad la casa. Yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dice: subid al monte y traed madera. ¿Sabe cuál es la madera? Tú das madera cuando ofreces tu tiempo para estar aquí, no cuando vienes porque te tocó, o porque pasó algo, o te obligaron, o el pastor ya de tanto insistir, sino cuando tú ofreces tu vida para Él. Deberíamos sentirnos privilegiados de venir. No es un privilegio de Dios tenerte aquí. Claro que sí, Él te ama, pero eres tú y yo quienes debemos sentirnos privilegiados de estar hoy aquí, de que Él nos reciba. Tú das madera desde tu alabanza, quizás con tu canto, con tu corazón primeramente. Tú das madera cuando le adoras, porque adorar es más que cantar. Sí, hay canciones de estilo de adoración que son las que en el secular le decimos baladas. Son esas, las baladas son esas adoraciones. Solo que para que no suelen como baladas para Dios, ¿cómo les decimos? Adoración. Pero la verdadera adoración está en el corazón y en sus acciones. Eso es madera. Dice: tú das madera cuando tú con todo tu cuerpo te entregas para Dios en uno, es decir, aquí reunidos, siendo uno. Tú das madera cuando entiendes que tu ofrenda, tu semilla es parte de lo que Dios te ha dado. Tú das madera cuando te dispones a recibir la palabra y a aprender y a obedecerla. Eso es dar madera. Dice: subid al monte, es decir, sube a la presencia de Dios, trae la madera y reedifica la casa. Subir a la presencia de Dios es entrar en comunión con Dios, porque solo Dios nos da esa madera para entregársela a Él mismo, para construir la casa. Y cierra diciendo: y yo reedificaré la casa, y reedifica la casa, y yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho el Señor. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que cuando Él es glorificado, viene lo que le digo desde el principio: hay efectos colaterales. Si Él se glorifica aquí, usted y yo salimos beneficiados por añadidura. Cuando logres entender que cuando tú te das y das, como efecto colateral, tú sales bendecido. Esto no es por ti ni por mí, es por Él. Es Él quien tiene que sentirse bien, es a Él a quien tiene que gustarle. Por eso es conforme a la palabra. Quiero que te pongas de pie y ahí en tu casa puedas también extender tus manos delante del Señor y puedas decirle a Dios: Señor, yo hoy quiero subir a tu presencia. Tú me has dado el privilegio de estar en este. Qué bendición estar hoy aquí en la casa de Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? A pesar de la lluvia, de la circunstancia, de las situaciones, estar aquí siempre buscando el rostro del Señor. Hoy quiero compartir un mensaje y quiero que me acompañes por favor allí a Lucas capítulo 22. Estamos conmemorando la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Allí en Lucas 22, lo que acabamos de leer, en el momento de tomar la cena del Señor, está
Jesucristo dando unas instrucciones, enseñándole al pueblo de que Él es el Cordero Pascual. La palabra Pascua significa pasar de largo y viene de la palabra hebrea Pesach, P-E-S-A-J. Y se estaban reuniendo los discípulos con el Señor Jesús para celebrar y conmemorar y recordar cómo Dios había librado de su pueblo de la esclavitud cuando estaban en Egipto. Recuerde que Dios le da una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob. Se levanta un hijo de Jacob llamado José, el cual Dios utiliza de una manera poderosa para guardar del hambre a la nación de Egipto y también a su familia y al pueblo de Israel. José es vendido como esclavo, entra en Egipto. A través de José entra el pueblo de Israel a Egipto, y pasan muchísimos años donde el pueblo se fortalece, crece y se multiplica. Pero dice la palabra que se levanta un faraón que no conocía a José y por ende desconocía al pueblo, y comienza a subyugar al pueblo, a esclavizar al pueblo, a colocar pesadas cargas en el pueblo. Y dice la palabra de Dios en Éxodo 2 que entonces el pueblo de Dios comienza a levantar un clamor. ¿A levantar un qué? Un clamor. Y cuando el pueblo de Dios estaba en aflicción, estaba en tristeza, estaba en opresión, comienza a clamar. Dios se acuerda de su pueblo y llama a un hombre llamado Moisés. Si usted conoce la historia, Moisés comienza a confrontar a Faraón y a decirle: deja libre a mi pueblo para que le celebre fiesta al Señor en el desierto. Y vienen las 10 plagas, y las 10 plagas representaban las deidades supremas de los egipcios, un pueblo egipcio que era politeísta, que dicen los estudiosos que llegaron a tener más de 3,000 dioses falsos, pero dentro de esos 3,000 dioses falsos habían 10 que eran las deidades supremas, los dioses principales. Por eso son 10 plagas. Y Dios le demuestra, castigando al pueblo de Egipto con esas plagas que eran entre comillas los dioses que ellos adoraban, les demuestra el Señor que por encima de Él no hay ningún otro Dios, no hay ningún otro Señor. Y cada plaga lo que pretendía era que Faraón dejara de empuñar su mano, dejara de tener esa obstinación y procediera a libertar a los hijos de Dios. Y la última plaga fue la plaga de la mortandad de los primogénitos. Y en ese momento entonces el Señor Dios Todopoderoso le dice a Moisés: ve y sacrifica corderos en el pueblo. Dile a cada persona que sacrifique cordero para que tomen la sangre y la puedan untar en los dinteles de las puertas y de las ventanas, porque cuando pase el espíritu de muerte, todos los primogénitos van a morir, y las casas que no tengan esa señal, esa sangre era la señal, era algo que estaba proyectándolo por venir, como la sangre vencería la muerte. Desde ahí comienza una cristofanía, desde allí comienza a mostrarse el vestigio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, como la sangre de Cristo, como la muerte de un cordero era más poderoso que la misma muerte. ¿Cuánto me están entendiendo? Y allí entonces, cuando viene el espíritu de muerte, comienza a ver las casas de los judíos, de los hebreos, y ve la marca, la señal de la sangre, y pasa por alto. Por eso se llama, por eso la palabra Pesach en el hebreo, que significa pasar por alto. Se saltó esa familia, se saltó ese primogénito. Vino protección de la muerte, y no solamente eso, sino que ataca al primogénito de Faraón, y habiendo fallecido el primogénito de Faraón, entonces Faraón deja de endurecer su corazón y proclama libertad para el pueblo. Entonces eso es lo que significa Pascua desde la mirada del Antiguo Testamento.
Eso era lo que estaba celebrando Jesucristo allí en Lucas 22. Estaban conmemorando la libertad. Pero lo que el Señor le estaba diciendo a los discípulos allí en Lucas 22 es que vendría una Pascua que sería mucho más grande, mucho más influyente, mucho más poderosa. Habría una libertad universal a través del sacrificio en la cruz que Él iba a hacer. La muerte de Jesucristo, lo que hizo Moisés fue grande, porque fue sacar a toda una nación, al pueblo de Dios, de esclavitud, de opresión, de servidumbre, de yugos. Pero lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario fue lo más poderoso que se ha hecho y que se puede hacer en el universo entero. ¿Cuántos dicen amén acá? Porque nos saca, nos da la libertad, nos da las llaves a todos los que hemos creído en Él. Nos da llaves de libertad, nos da las llaves de la bendición. A través del sacrificio en la cruz nos da redención. La paga del pecado es muerte, dice la palabra, pero a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, ya nosotros no tenemos que pagar con muerte, sino que Dios nos ha dado vida eterna. ¿Cuántos aquí han recibido vida eterna del Señor? Digan amén. Y allí empieza el Vía Crucis de Jesús. Allí, cuando está cenando con sus discípulos, comienza a vivirse la pasión de Cristo, la vía dolorosa de Jesucristo. Porque después de la cena, Jesús sube a orar en el Getsemaní. Él sabía, cuando estaba compartiendo la Pascua, Él les dijo: esta es mi última Pascua, no voy a volver a cenar, a celebrar Pascua con ustedes hasta que se establezca el reino de Dios. Porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darte salvación a ti y a mí, pero para que se establezca el reino de Dios en tu vida, el reino de Dios en tu familia. Y sube Él entonces a orar en Getsemaní. Él sabía lo que se vaticinaba en los aires. Y usted conoce la famosa oración que hace el Señor. Dice la palabra que Él comenzó a vivir una tremenda lucha mental, espiritual. Había una concentración de las tinieblas muy fuerte. Y entonces Él dice: Señor, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando comienza entonces Jesús y baja del monte Getsemaní, vienen a arrestarle y comienza el camino de la crucifixión. Y en ese camino de la crucifixión hay diferentes agentes que participan allí, que salen a luz, que la Biblia los relata, y cada uno tiene una característica puntual, particular, que sigue siendo propicia para este tiempo, que nos sigue dejando una enseñanza para este tiempo. Jesucristo es arrestado, uno de sus discípulos lo entrega, Judas Iscariote lo vende por 30 monedas de plata, lo entrega a los fariseos, a los sacerdotes religiosos de la época, lo que nos enseña que la religión para nada aprovecha. Los religiosos y los fariseos no entendieron que no se trataba del rito, se trataba de relación con Dios. Esto que hacemos cada vez que nos reunimos no se trata de un rito, no se trata de una religión, más se trata de que tú y yo podamos tener relación personal con Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que entonces lo entregan y lo llevan a donde Poncio Pilato, y ahí empieza entonces la vía dolorosa, empieza el proceso de la cruz, de morir en la cruz, de ser crucificado, el mayor acto de amor por parte de nuestro Señor. Y la primera persona que aparece allí en escena, de las primeras personas que aparecen allí en escena, es precisamente Poncio Pilatos. Y quiero que me acompañe el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 15, por favor. El libro de Mateo, capítulo 27, versículo 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo 27, 15. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen.
Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. ¿Cómo se llamaba este preso famoso? Barrabás. Y reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, ojo lo que le dice la mujer a Poncio Pilato, le dice: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo, dice la palabra del Señor, el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto. Mire, yo quiero que ponga atención a esto primero que vamos a leer y que vamos a estudiar aquí. ¿Qué fue lo que hizo Poncio Pilatos? Dice la palabra que tomó, ¿qué? Agua, y se lavó, ¿qué? Y se lavó, ¿qué? Las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. ¿Allá quién? Allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: mire lo que dice el pueblo, qué fuerte esto. Dice: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Wow. Entonces soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Yo veo en la actitud de Poncio Pilatos la actitud de alguien que no toma partido, que no toma una posición radical en Cristo Jesús. Poncio Pilato nos habla del prototipo de personas que no debemos ser tú y yo. Dado que Poncio Pilato se dejó presionar de la gente, Poncio Pilato se dejó presionar de su familia, se dejó de presionar por muchas personas para que no fallara a favor de Jesús, sino por el contrario, fallara en contra de Jesús. Poncio Pilato, ese es el tipo de personas que toma decisiones para evitarse problemas. La decisión de liberar a Barrabás era una decisión que le iba a evitar problemas, porque estaba el pueblo, la muchedumbre presionando, los sacerdotes presionando. Tú no puedes ser un hombre, una mujer que tome decisiones bajo la presión de alguien. Tú no puedes tomar decisiones que te alejen de Jesús porque tu familia te está presionando, porque hay personas que te están presionando, porque hay amigos que te están presionando. En Cristo Jesús, déjame decirte algo: muchas de las decisiones que tomamos van a generar problemas y van a generar conflictos. Cuando tú tomas la decisión de jugártela por Jesús, eso en ocasiones va a generar problemas. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Poncio Pilatos es el tipo de persona que toma decisiones, que no quiere asumir responsabilidades. Él, dice la palabra, se lavó las manos. Él tomó la decisión más fácil. Él tomó una decisión, él se libró de la responsabilidad. Y yo veo actitudes parecidas en Poncio Pilatos en el pueblo de hoy, en la iglesia de hoy. Veo personas que no quieren tomar decisiones, no quieren asumir responsabilidades en Cristo. Hoy la gente no quiere buscar más del Señor porque no quiere responsabilidades. La gente dice: yo quiero de Dios, pero sin compromiso. ¿Cómo es que dice la canción? Sin compromiso, tírate. No, eso no es. Hoy la gente no quiere compromiso con el Señor Jesús. Están como Poncio Pilatos. Su vida espiritual depende de la presión de la gente, depende de la presión de la familia. Se dejan presionar muchísimo. No podemos tomar decisiones para no enfrentar o no acarrear problemas, porque seguir a Jesucristo muchas veces va a generarte problemas, porque el mundo odia todo lo que es santo, el mundo odia todo lo que viene de Dios. Y por ende, si tú amas a Dios y si tú quieres llenarte de Dios, déjame decirte algo: el mundo también te va a aborrecer. Aló.
Mateo 27, 17 nos dice lo siguiente: reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Es una pregunta que hace el gobernador al pueblo. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo? ¿Que soltaran a Cristo o que soltaran a Barrabás? Alguien de una manera atrevida dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Con esta palabra queda totalmente demostrado que es falso. La democracia es el sistema de gobierno que tenemos en la voluntad permisiva de Dios, pero la mejor estructura de gobierno es la teocracia, es cuando Dios gobierna. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando Dios gobierna tu vida, cuando Dios gobierna tu familia. Y el segundo tipo de personas que quiero hoy ministrarte y enseñarte es precisamente el pueblo. ¿Y cuál es la característica del pueblo allí en Mateo 27, 17? Que el pueblo tiene la costumbre de elegir mal. ¿Cuáles son las decisiones que estás tomando? ¿Cuáles son las elecciones que estás tomando? El pueblo dice allí, cuando leíamos en Mateo 27, toma la decisión de pedir a Barrabás. El pueblo no tomó la decisión correcta. El pueblo no eligió a Cristo. Hoy en día hay muchas personas que eligen lo que no es Cristo. Tú debes ser un hombre, una mujer que elija todo lo que huele a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que represente a Cristo, todo lo que signifique a Cristo, todo lo que honre a Cristo debe ser tu elección. El pueblo aquí nos muestra que eligen mal, le dan la opción. Yo creo que si pudiésemos repetir ese mismo escenario hoy y nos preguntaran: ¿a quién quieren elegir? Misión Carismática, ¿a Jesucristo o a Barrabás? ¿Cuál sería la respuesta de nosotros? Jesucristo. Pero el pueblo en ese momento no lo hizo así. El pueblo nos muestra la ingratitud que tenía con el Señor Jesús. Dice la palabra en Mateo 27, 39, dice: y los que le pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. El pueblo cambió lo santo por lo profano. Prefirió a Barrabás, que era un delincuente conocido, en vez del Señor Jesús, quien había sido el que les había servido, el que les había sanado, el que les había multiplicado el pan, el que les había multiplicado el pescado, el que les había sanado la suegra. Imagínense ese milagro tan impresionante, que te sanen la suegra, ¿cierto, Camilo? Eso es una cosa, uno dice, es un milagro sobrenatural. Y aún así, a pesar de todo eso, ese pueblo que en la entrada triunfal allí en Mateo 21, acompáñeme por favor, en Mateo 21, versículo 8 al 9, dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba. ¿Qué hacía la multitud? Aclamaba. ¿Y qué decía? Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana a las alturas. Entonces vemos que el pueblo que en su momento lo alababa, lo exaltaba, en el Vía Crucis, en el camino a la cruz, era el que gritaba: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Qué olvidadizo es el pueblo, qué olvidadizo fue ese pueblo. Se olvidó todo lo que el Señor hizo. Y cuando miraba la actitud del pueblo, no podía dejar de pensar en lo olvidadizo que podemos llegar a ser como pueblo de Dios y como iglesia de Dios. Dígale a la persona que está a su lado que no le pase a usted.
Ese pueblo que cambió lo santo por lo profano, ese pueblo que era inconstante, que un día quería de Dios y al otro día no, que un día le cantaba hosana y al otro día le decían crucifícale. A eso también se tuvo que enfrentar Jesucristo. Se enfrentó a la decisión de Poncio Pilatos, el cual se lavó las manos sabiendo que era inocente, sabiendo que no había ningún pecado en Jesús. Sin embargo, lo entregó a la multitud que quería sangre, que quería muerte. Esa multitud que se enfrentó, que comenzó a escupirlo, que comenzó a rechazarlo. Y la palabra dice que él guardaba silencio por amor a ti. Luego, cuando estaba en ese proceso, Mateo 26, acompáñeme por favor. Dice la palabra del Señor en Mateo 26, 69 al 75. Jesús estaba en el concilio. Jesús fue llevado a juicio sin merecerlo. Mateo 26, 69 dice: y entonces sucede lo siguiente, que cuando estaba Jesús en el concilio, estaba haciendo concilio sobre él, dice la palabra en Mateo 26, 6, 9, Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mire lo que dice el verso 70 de Mateo 26. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Y saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Mire lo que dice el versículo 72. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Wow. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro, que representa el hombre emocional, le dice al Señor: Señor, yo te juro por Chuchito, te lo juro, que yo nunca te dejaré, que yo nunca te dejaré. Pero a la hora de la hora vemos un Pedro que le niega, un Pedro que se esconde. Y aquí quiero introducir el tercer punto. Los Pedros son esas personas que niegan a Jesús en medio de la circunstancia. Tú no puedes ser ese Pedro. Tú tienes que ser el Pedro, el apóstol, el que sana con la sombra, el que predica la palabra, el que glorifica a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero tú no puedes ser este Pedro que estamos estudiando, que estamos leyendo. Ese Pedro que cuando viene la crisis niega las cosas de Dios. Dice la palabra allí en Mateo 26, 58: mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Cuando vino la circunstancia, cuando vino el momento difícil, Pedro tomó la decisión de seguir al Señor de lejos. Y hoy en día hay mucha gente que quiere seguir al Señor, pero de lejos, despacito. Nos volvemos espirituales. Pastor, en el tiempo del Señor yo le voy a buscar. Esté tranquilo. Yo estoy tranquilo. Intranquilo debería estar usted, porque la palabra dice que el día y la hora nadie la sabe. Y si el Señor viene en el día de hoy, ¿cómo lo va a coger a usted? ¿Cuántos me están entendiendo acá? Pedro lo negó. Pedro fue esa persona que comenzó a seguir a Jesús de lejos. Pedro fue esa persona emocionalista. Tú no puedes ser un hombre, una mujer que busca al Señor por emociones. Hoy la iglesia del Señor está lleno del sentir. Hay pastores que no siento buscar. Hay pastores que no siento orar.
Hay pastores que no siento ir a la iglesia. ¿Qué es eso? Una vida que se basa en las emociones. Tus emociones un día pueden estar bien, pero otro día pueden estar mal. Pero lo que siempre tiene que estar allí es la determinación de seguir a Jesús, pase lo que pase. ¿Cuántos dicen amén acá? Déselo fuerte. Pase lo que pase, no vas a retroceder. Pase lo que pase, vas a seguir adelante. Pedro era emocionalista. Pedro era esas personas que hacían las cosas por emociones y no por convicciones. Pedro ocultaba la fe. Él comenzó a ocultar la fe. Pedro se convirtió en ese momento en un cristiano de la secreta. Hoy a la gente busca ocultar su fe. No le da pena publicar en sus estados de Facebook, de WhatsApp, cualquier tipo de obscenidad, cualquier tipo de vulgaridad. Pero hoy a la gente sí le da pena publicar un mensaje de Cristo, publicar un versículo de Cristo. Somos como ese Pedro muchas veces, y ese no es el Pedro que el Señor Jesús necesita en este tiempo. Ese no es. Ese no es el Pedro emocionalista, no. Dios le cambia el nombre, porque antes de ser Pedro el nombre era Simón, que significa caña frágil que la lleva el viento. Tú no puedes ser una caña frágil que se la lleva el viento. Pedro significa piedra, Petros, una piedra firme. Debe haber firmeza en tu vida, debe haber firmeza en tu corazón, debe haber firmeza en tu fe. Y Jesucristo tuvo que también entonces padecer como Pedro le negaba 3 veces. Y cuando pasa esta situación, dice la palabra allí en Mateo 27:32. Quiero introducir otro cuarto agente, otro cuarto protagonista. Y dice Mateo 27:32, cuando salían, ya empieza entonces el proceso de crucifixión de Jesús. Recuerde que Jesús fue flagelado 39 veces, fue azotado por los romanos. 39 veces fue azotado. Su cuerpo fue cortado. Su cuerpo fue maltratado. Y dice la palabra que el proceso de la cruz no era simplemente llevarlo y crucificarlo y montarlo a la cruz, sino que él tenía que cargar su cruz. Tenía que cargar la cruz donde sería masacrado. Era una cruz muy pesada. Y como la cruz era muy pesada, dice la palabra en Mateo 27:32, que cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. ¿Cómo se llamaba este hombre? Simón. Y mire lo que dice allí, subráyelo. A este obligaron. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Y lo obligaron a qué? A que llevase la cruz. El siguiente tipo de personas son los Simón de Cirene del siglo XXI. ¿Cuáles son esos Simón de Cirene del siglo XXI? Son las personas que llevan la cruz por obligación. Son quienes hacen las cosas por imposición. Es el tipo de persona que tú y yo no podemos ser. Que hacemos las cosas por obligación, que hacemos las cosas por imposición y no por amor. Que hacen las cosas porque toca. A Simón de Cirene le tocó llevar la cruz. Le tocó. No nos damos cuenta y a veces estamos viviendo una vida cristiana porque nos toca. Como decía ahora la pastora, tocó. Me lo impusieron. Me obligaron. Ese era Simón de Cirene. Y hoy en día puedo ver que en la iglesia del Señor hay muchos Simón de Cirene que están haciendo las cosas por obligación. Yo no sé usted, pero yo hubiese dado todo para ser Simón de Cirene, para tener el privilegio de llevar la cruz de mi Señor, de tener el privilegio de acompañar a mi Señor Jesús en el proceso de la cruz. Y mire cómo todo se comienza a conectar.
Hoy la gente no quiere tener compromiso con la cruz, porque la cruz representa muerte. Seguir a Jesús va a implicar que muchas veces vas a morir a ti mismo. Vas a morir a ti mismo. Vas a tener que desprenderte de cosas, pero de las cosas que te hacen daño. Porque escúchame, Jesús nunca te va a pedir algo, nunca te va a quitar algo que genere bienestar. Él te va a pedir, Él te va a quitar lo que te genera un malestar, lo que no es de bendición. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Pero a veces nosotros nos aferramos a lo malo, a veces nosotros nos aferramos a lo que nos hace daño y no entendemos lo que significa ir a la cruz del Calvario. Ese era Simón de Cirene. ¿Qué nos enseña hoy el Señor a través de esta palabra, a través de esta persona? Que la iglesia de este tiempo debe ser una iglesia voluntaria. ¿Cómo debe ser la iglesia de este tiempo? Voluntaria, que hace las cosas con un ánimo voluntario, que hace las cosas con un espíritu lleno de amor, que hace las cosas con un espíritu lleno de compromiso. Nos congregamos porque le amamos. Nos congregamos porque estamos agradecidos con el Señor. Y dice la palabra entonces allí que se tuvo que, en Mateo, acompáñenme por favor, Mateo 26, 14 al 16. Mateo 26, 14 al 16 dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote. ¿Cómo se llamaba esta persona? Judas Iscariote. Fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Quiénes son los Judas Iscariote? Acompáñame por favor también para que conozca el corazón de Judas. Y como hoy en el siglo XXI todavía se mueve ese espíritu de Judas Iscariote en el pueblo. San Juan 12, acompáñenme por favor. San Juan 12, versículo 1. Dice la palabra del Señor, del versículo 1 al 8: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio. ¿Cómo era este nardo? De mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: porque no fuese este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Eso era lo que decía Judas. No le den el perfume al Señor Jesús, no honren al Señor Jesús, no le ofrezcan esa ofrenda al Señor Jesús, déselo a los pobres. Pero dijo esto, escúchame bien allí en el versículo 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. ¿Cómo era Judas? Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Judas era el tesorero del Señor Jesús, y él se enojaba cuando había alguien que quería honrar al Señor Jesús, que quería bendecir el ministerio de Jesús, que quería darle una ofrenda a Jesús. Se enojaba muchísimo, se llenaba de una falsa piedad y una falsa dignidad y espiritualidad, y decía: ay, eso, ¿para qué le dan tantas cosas al Señor? No es necesario. ¿Para qué le dedican tanto tiempo al Señor? No es necesario. ¿Para qué le dan tanto dinero al Señor? No es necesario. Eso hay que dárselo a los pobres. Pero la palabra es clara al decir de que no era que Judas le diera las ofrendas a los pobres, sino que él se las robaba. Ese era el corazón de Judas. Dice la palabra allí en Mateo 26, 47. Acompáñenme por favor. Mateo 26, 47.
dice la palabra del Señor, Mateo 26, 47 al 48, dice: y mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Judas fue capaz de mirar a la cara al Señor y de besar el rostro del Señor, dándole una señal a sus enemigos para que lo capturaran y para que lo crucificaran. Judas me habla de las personas, es el prototipo de personas que no tienen un verdadero arrepentimiento. ¿Que no tienen qué cosa? Verdadero arrepentimiento. Mire lo que dice Mateo 27 del 3 al 5. Estamos moviéndonos entre Mateo 26 y Mateo 27. Ahí está la vía dolorosa, el proceso al Calvario del Señor Jesús. Y dice la palabra en Mateo 27 versículo 3: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, entre comillas, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y mire lo que dice el versículo 6 de Mateo 27. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Judas Iscariote al final no se arrepintió. La culpa se lo comió y lo llevó preso de la culpa, y no de un arrepentimiento genuino por el pecado que había tomado, a suicidarse. ¿Qué fue lo que hizo Judas? Se suicidó. Judas estaba lleno de remordimiento. ¿De qué estaba lleno Judas? Muy bien, papi. Y no de arrepentimiento, que es lo que necesitamos. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, tu vida y la de tu familia, debe vivir una vida de arrepentimiento genuino. Es decir, que si estás cometiendo un pecado que ofende a Dios, si estás haciendo algo que no agrada a Dios, el arrepentimiento te lleva a dejar de hacerlo y a no repetirlo más. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Judas Iscariote era un hombre que no se arrepentía, era un hombre que vivía de remordimiento en remordimiento, y llegó un momento donde el remordimiento fue tan grande que no tuvo otra sino que se ahorcó, se suicidó. Judas Iscariote representa a la persona que no tiene un arrepentimiento genuino, que cambia al Señor por 30 monedas de plata. Qué fácil es cambiar hoy en día las cosas de Dios por 30 monedas de plata. Entiéndase, 30 monedas de plata, algo que no tiene valor. ¿Qué son 30 monedas de plata? ¿Qué podemos hacer hoy con 30 monedas de plata? Muy poco. Y a veces nosotros cambiamos los privilegios del Señor, cambiamos las cosas de Dios por cosas que no tienen valor. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Tú no puedes ser un Judas Iscariote del siglo XXI que cambia al Señor por 30 monedas de plata. No. Tú no puedes ser un Judas Iscariote del siglo XXI que no se arrepiente de sus pecados. Nadie está diciendo que somos perfectos, porque ni tú eres perfecto, ni yo soy perfecto. Solo Dios es perfecto. Pero lo que sí podemos hacer es tomar la decisión para mejorar cada día. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Judas no tenía lealtad, no tenía fidelidad, no tenía integridad. Si hay algo que abunda en el mundo, es la falsedad, es la hipocresía. ¿Usted sabía que Jesucristo, una de las palabras que más utilizaba y que más están allí en los 4 evangelios, es decir, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, es la palabra hipócritas? ¿A Jesús no le gustaba la gente hipócrita? Yo le pregunto, ¿a cuántos aquí le gusta la gente hipócrita? Dígame. Y lo que hoy se mueve el mundo, lo que hoy abunda el mundo, es gente sin lealtad, gente sin principios, gente sin fidelidad, gente sin integridad. Eso era lo que representaba Judas. Y Dios anhela que tú puedas ser un hombre íntegro. ¿Cuántos dicen amén? Que tú seas un hombre y una mujer que tenga un corazón lleno de fidelidad. ¿Cuántos dicen amén?
que tú puedas tener lealtad. Mira, Judas, el Señor Jesús lo llamó, el Señor Jesús lo formó, el Señor Jesús lo bendijo, le dio el privilegio de ser uno de sus 12. Y lo vemos allí en Mateo 26 y 27, entregando a su maestro. Amado, amada, este mundo necesita hombres y mujeres que demuestren fidelidad, que demuestren lealtad, que demuestren integridad. Dios te ha llamado a que hagas parte de esa generación. Que tus hijos tú los puedas formar con principios y valores. ¿Cómo estás formando a tus hijos? ¿Cómo estás levantando a tus generaciones? Es la pregunta. Judas no tenía la motivación correcta para hacer las cosas. Que todo lo que tú puedas hacer siempre tenga la motivación correcta. Por más pequeño que parezca, tu motivación sea agradar al Señor. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso al Señor en esta mañana? Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Mire lo que dice la palabra del Señor. Lucas 23, 39 al 43. Lucas 23, versículo 39 al 43. Dice lo siguiente. Ya está Jesús en la cruz. Pero Jesús no fue el único crucificado en ese día. Había también otras 2 personas. Y dice la palabra en Lucas 23, versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, este era más sensato. Lucas 23, 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Wow. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros errores, nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los ladrones crucificados. Vemos 2 tipos de ladrones. Uno, el primero de ellos, el que a pesar de estar pasando un muy mal momento. ¿Cuántos en alguna etapa de su vida han pasado un mal momento, una situación difícil? Creo que todos. Si usted no le ha tocado, al final le pido por favor ore por mí y me imponga manos. Y a pesar este varón de pasar un muy mal momento, una muy mala situación, de estar ya prácticamente al borde de la muerte, renegaba, criticaba, blasfemaba de Cristo, no tenía temor de Dios. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. ¿Conoces a alguien que esté viviendo un mal momento y en vez de buscar de Dios lo que hace es renegar de Dios? En vez de tener un corazón lleno de humildad, lo que hace es blasfemar de Dios, lo que hace es quejarse. Esa era la actitud del primer ladrón. No aprovechó la oportunidad que sí aprovechó el segundo. Toma nota allí de esto. El segundo ladrón es el que aprovecha la oportunidad de estar cerca de Jesús. Estamos como pueblo del Señor aprovechando la oportunidad de estar cerca de Dios. Porque escúchame, cuando Jesucristo muere, dice la palabra que el tabernáculo, que se caracterizaba por 3 estaciones, para que lo vea más fácil y más sencillo. Uno era los atrios, que era la entrada al tabernáculo. La segunda era el lugar santo y la tercera era el lugar santísimo. Y lo que separaba el lugar santo del lugar santísimo era un velo así, muy pesado. Y eso era lo que hacía separación. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que tenía las tablas de la ley,
la porción de maná y la vara de Aarón que reverdeció. Y era el arca del pacto bañada en oro, y ahí era donde habitaba la gloria de Dios. Y el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar a ese lugar, ahí recibía las instrucciones de Dios para el pueblo por un año. Imagínese usted. Y cuando Jesucristo muere, dice la palabra que el velo se rompe en dos. Es decir, que ya no había un bloqueo para acceder al lugar santísimo. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, uno de sus privilegios y de sus bendiciones es que todos podemos entrar al lugar santísimo, todos podemos tener acceso a su gloria. Pero la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana es: ¿estás aprovechando ese privilegio de estar cerca de Jesús? Porque hubo miles, millones de personas que no tuvieron ese privilegio que tenemos hoy. Hoy todos tenemos la posibilidad de acercarnos a la gloria del Señor. Ese ladrón aprovechó la oportunidad de estar cerca de Jesús. Ese ladrón aprovechó la oportunidad de recibir salvación. Ese ladrón aprovechó la oportunidad de recibir el perdón de Dios, el perdón por sus pecados. Él fue muy entendido. Él sabía al lado de quién estaba. Él sabía quién era el que tenía a su lado. Y él le dijo: Señor, acuérdate de mí. ¿Qué fue lo que le dijo allí en Lucas 23:39? Dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué recibe del Señor en el verso 43? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese malhechor, ese ladrón, tuvo la bendición de morir en Cristo y de vivir en el reino de los cielos. ¿Estamos aprovechando nosotros la oportunidad que Jesucristo nos da todos los días? Estamos viviendo los tiempos más difíciles de la historia. Es una cosa impresionante. Estamos viviendo tiempos muy complejos, donde hay un amor, donde todo el mundo busca lo suyo propio. Estamos a la antesala de crisis económicas, de crisis sanitarias. Estamos enfrentándonos a momentos de desempleo. Hoy las cifras de desempleo son altas, son históricas, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Estamos siendo gobernados por naciones, por gobernantes que lo que hacen es cargar y castigar a sus gentes con medidas impositivas, con impuestos y tributos. Estamos viviendo y experimentando tiempos de devaluación de la moneda frente al dólar. Hay un aumento de la violencia. No hay inversión en la educación para los hijos. Hoy los ancianos están condenados a la miseria por las reformas pensionales que no solo se hacen en Colombia, se hacen en el mundo. Porque como va la situación, estamos en la antesala de un nuevo orden mundial. Y créame que en ese nuevo orden mundial los que van a gobernar no son ningunos angelitos, ni son ningunos angelitos. Estamos viendo cómo se restringen las libertades. Hoy, si hay alguna cosa que a un gobierno no le gusta, entonces comienza a coartar las libertades. O hacen lo que quiero, o los encierro. Ya no podemos tener las mismas libertades de antes, y nos dicen: ya la vida cambió, ya la vida no va a ser igual que antes. Y ante ese escenario que estamos viviendo y que se viene y que se va a encrudecer, estamos aprovechando las oportunidades que Dios nos da de estar cerca de Jesús. Pregúntele a la persona que está sola, dígale: ¿lo estás aprovechando? Tóquelo allí, chúselo, métale el aguijón que siente el coce. Ese ladrón se aprovechó. Ese ladrón se aprovechó la oportunidad de buscar de Dios. Ese ladrón sí aprovechó la oportunidad de estar cerca de Dios, de entregarle su corazón al Señor.
Pero ahí mismo, en ese momento de la cruz, allí en Mateo 27:35, mire lo que dice la palabra. Mateo 27:35. Hay muchos agentes allí. Voy a terminar con dos y oramos. Mateo 27:35 dice: y cuando le hubieron crucificado, Mateo 27:35, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Sabe por qué se repartían los vestidos? ¿Por qué buscaban tomarse los vestidos del Señor Jesús? Porque los vestidos del Señor Jesús eran finísimos. ¿Cómo eran los vestidos? Él no vestía de cualquier manera. El ministerio del Señor Jesús era próspero. Él tenía buenos vestidos, sus discípulos también. Sus túnicas tenían mucho valor. Y los centinelas, los centuriones que estaban allí, se estaban peleando los vestidos. Se estaban peleando los vestidos. ¿Y sabe qué significa eso? La gente que se preocupa de lo externo, escríbalo allí, la gente que se preocupa de lo material. ¿Usted cree, hermano, que yo voy a estar allí al lado de Jesucristo, allí al lado de la cruz, allí pegadito en la cruz, y voy a estar pensando en un vestido en vez de estar pensando en Jesús, de estar viviendo el momento de rendir mi corazón delante de Jesús? Pero eso es lo que pasa hoy en día. Hoy en día la gente, por estar preocupándose por lo externo, por lo superficial, por lo material, por estar pensando en esos vestidos, no reciben lo eterno, no reciben lo espiritual, no reciben la salvación, no reciben lo que viene de Dios. Porque estamos, los vestidos, para que usted me entienda, los vestidos es lo que perece. Los vestidos es lo material que no es eterno. Y amén, necesitamos provisión. Amén, necesitamos recursos. Amén, necesitamos finanzas. Amén, necesitamos el sustento, el alimento. Esas cosas son necesarias, pero no te pueden desenfocar de lo más importante, que son las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén acá? Ellos estaban allí, la túnica. Yo me quedo un pedazo, déjame yo empeño, esto me sirve para pagar el arriendo. Y hay gente que se la pasa así: ay, yo tengo que conseguir para esto, para aquello. Y te invito a la iglesia: no, pero es que tengo que conseguir. Ay, no, pero es que tengo que trabajar. Te invito a que busques de Dios. No, yo más bien trabajo aquí este día. Mira, al final, si algo nos ha enseñado, y que es, y esto es como un cliché decirlo, ¿no? Porque uno piensa que la pandemia nos ha enseñado cosas, pero uno realmente ve a la gente más o menos igual. Yo dudo, y esto lo digo yo, no Dios, si una persona en un año que no buscó de Dios, que no pudimos buscar de Dios, que no nos pudimos congregar, que no pudimos hacer Santa Cena, que no nos pudimos reunir, que no nos pudimos adorar, no pudimos reunirnos para adorar. Y ahorita, un año después, que ya estamos teniendo la posibilidad de reunirnos, no sé hasta cuándo, y escríbalo, no sé hasta cuándo. Yo le oro al Señor que ya no nos volvamos a encerrar, pero a veces lo veo complicado. Y después de un año como eso, un año donde muchas personas se murieron, donde vecinas se murieron, donde gente perdió el empleo, donde pasaron tantas cosas, y teniendo la oportunidad de buscar a Dios y no lo hicieron, yo creo que ese tipo de personas ya no aprendieron la lección. La pandemia debería dejarnos la enseñanza de que ¿qué te sirve lo material si no tiene lo más importante? Yo creo que a los entendidos espirituales esto nos enseñó qué es lo más importante. La familia es importante, Dios es lo más importante. ¿Cuántos dicen amén acá? Ya no estemos más como iglesia del Señor detrás de un trapo, corriendo como locos detrás de un trapo. No tenés tiempo para el Señor porque estás corriendo detrás de un trapo. Así como los centinelas se pelean el vestido. Luis Hernán, te compro ese pedazo, te lo negocio, te lo intercambio. Jonathan,
te compro este otro pedazo de la túnica. Y allí, y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Ellos no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, el acontecimiento más importante de la historia, y se lo perdieron por estar detrás de un pedazo de trapo viejo. Aló. Mateo 27, 41. Dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, o sea, se le metió todo el sector religioso allí, en la religión organizada, sacerdotes, fariseos, escribas. Y dice en el versículo 42: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. El siguiente grupo de personas, de agentes que estaban allí en el proceso de la cruz, eran los sacerdotes. Los sacerdotes, que son esas personas que hacen parte de la religión organizada. Ellos no entendieron que no se trataba de religión, sino que se trata de relación. La meta, cuando tú te congregas, la meta cuando tú buscas al Señor, cuando tú haces tu devocional, es que tu relación con el Señor pueda crecer. No es una religión, es una vida de relación. Porque cuando tú tienes relación con el Señor, cuando tú tienes relación con Dios, Dios te comienza a hablar todas las cosas. Acuérdese que la palabra dice que todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y cuando tú tienes una relación directamente con Dios, profunda con Dios, Él se encarga de enseñarte todas las cosas. Él se encarga de guiarte. Él se encarga de formarte. Pero ¿qué va a hacer de una iglesia que, como lo decía hace 8 días, no quiere tener intimidad con Dios? Y si no tiene intimidad con Dios, no tiene encuentro con Dios. Y si no tiene encuentro con Dios, no experimenta cambio, transformación y bendición. ¿Aló? No es de religión. Eso no es un rito. Se trata de relación. Y dice Mateo 27, 56, ahí entonces, cuando estaban allí injuriándoles, el Señor dijo: cerca a la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactini. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice la palabra del Señor que entonces Jesús, habiendo clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y lo que le decía allí en Mateo 27, 51: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y el verso 56 dice y nos describe a una mujer llamada María Magdalena, el prototipo de personas que tú y yo debemos ser. Dice que entre los cuales estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Y qué representa María Magdalena, pastor? María Magdalena representa a la gente que recibe perdón de pecados, que ha recibido una oportunidad. Porque María Magdalena, usted se acuerda la historia, ¿no? La pillaron en fragancia y estaba a punto de ser lapidada, y en ese momento aparece la misericordia y el amor de Jesús, y les dice a los que estaban allí: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aprovecha el perdón de pecados que te ha dado el Señor, las oportunidades que te ha dado Dios, y decide vivir por Él y para Él para siempre. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta mañana? Y el Señor Jesús muere allí en la cruz, entrega el Espíritu. Dice la palabra, y lea Lucas 24, por favor, y póngase de pie mientras leemos esto. Lucas 24. Ya el Señor había fallecido. Apareció una persona que se llama José de Arimatea, que fue
quien pidió el cuerpo para darle una sepultura de honra al Señor Jesús. Y estaban allí pasando los días, y dice Lucas 24:5 dice: y como vieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que qué? Dígalo fuerte. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Mira, la muerte de Jesús, allí Él pagó el precio, la condenación que caía sobre nosotros. Pero la diferencia de todos los sistemas religiosos, todos los sistemas de creencias del mundo, es que usted puede ir a la India y va a la tumba de Mahoma y ahí encuentra los huesos de... ¿sí? Usted va a la tumba de Buda y usted encuentra los huesos de ¿quién? Usted puede ir a la tumba de cualquier filósofo, de cualquier pensador, de cualquier religioso, y en su tumba encontrará sus restos. Pero usted va a Israel, a la nación del Señor, y va allí, y allí hay la gente, eso es un sitio turístico muy importante, de los más importantes del mundo. Y el guía turístico lo va llevando, lo lleva al río Jordán. Allá Aurora estuvo por allá, el río Jordán, ¿cierto? Sí. Y entonces unción a Aurora para ir a Jerusalén, a ir a Israel. Y lo llevan allí al río Jordán y lo bautizan. Y dicen: mire, este es el río Jordán, aquí se bautizó Jesús. Y Chumbulún, y se bautiza allí otra vez. Vamos a hacer bautizos próximamente aquí en vivo y en directo. Amén. Para los que quieran bautizarse, lo vamos a hacer aquí. Terminamos el culto, voy a hablar con Giovanna que hay una piscinita allí y vamos a bautizar para los que no se han bautizado. ¿Cuántos se quieren bautizar? Amén. Y dice que cuando usted va allí, entonces el guía turístico te lleva y le dice: mire, aquí está, gracias Nandito, aquí está la tumba de Jesús. Y la gente se mete a la tumba y el guía dice: esta es la tumba de Jesús, la cual está vacía. La palabra dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Verso 6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Qué ha hecho el Señor Jesucristo? Ha resucitado. Dice: acordaos lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Y Él ha resucitado, y no solamente ha resucitado, sino que nos ha dejado al Consolador, es decir, al Espíritu Santo de Dios. A través de la muerte y de la resurrección, tú y yo podemos tener acceso y comunión con el Espíritu Santo de Dios. Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Jesucristo resucitó para que su reino se establezca en cada corazón, para que su reino se establezca en las familias. ¿Cuántos dicen amén? Para que su reino se establezca en los hogares, en las ciudades, en las naciones. Por eso murió Jesús. Por eso debemos estar agradecidos. Porque si hoy estamos acá, es porque hemos tenido la oportunidad de alguna manera, a través de alguna persona, de recibir, de entrar en el reino de los cielos. Que podamos aprovechar, y con esto termino, podamos aprovechar el privilegio, podamos aprovechar la oportunidad, podamos agradecer el sacrificio en la cruz. Que tú vivas una vida de obediencia, no como Simón de Cirene, no por obligación, no por imposición, sino porque hay gratitud en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Que nosotros podamos manifestar, así como Cristo manifestó su amor muriendo en la cruz, que cada uno de nosotros podamos manifestar el amor de Dios y que seamos una iglesia contagiosa del amor del Señor Jesús. Isaías 53, esa era una palabra. Mire, yo cuando leí esa palabra, yo lloraba en mi habitación porque me parece una palabra tan especial, tan confrontadora, tan profunda, a pesar de que es una palabra corta. Isaías 53:11 dice, léalo en su casa.
todo el capítulo, es el sufrimiento de Jesús, profetizado allí en el libro de Isaías. Isaías 53, el 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Que tu estilo de vida haga que el corazón del Señor Jesús esté satisfecho. Cuando yo leí esa palabra, el Señor me preguntaba, primero en mí y después para la iglesia: tú estás viviendo, la manera en que estás viviendo satisface mi corazón, Jonathan. Pero pregúntale también a mi iglesia si su estilo de vida satisface mi corazón. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma. Jesús en la cruz afligió su alma, su vida, y Él espera ver fruto en ti. ¿Cuántos dicen amén? Él espera estar satisfecho por ti. Depende de ti que puedas tomar siempre la mejor decisión. Levanta tus manos y vamos a orar. Padre, gracias te damos, bendito Rey, en esta mañana, Señor. Oh, gracias por esta palabra, Señor Jesús. Hoy reconocemos, Señor Jesús, tu grandeza, tu misericordia y tu amor. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio en la cruz del Calvario. Dios, ayúdanos a vivir una vida digna delante de ti, a no desperdiciar la oportunidad que tú nos das. Hoy estuvimos estudiando, Señor, cuántas personas por X o Y motivo desaprovecharon, se desenfocaron, Señor, no valoraron el sacrificio en la cruz del Calvario. Yo no quiero ser de esos. Dígale al Señor: yo quiero tener una vida que te agrade, Señor. Yo quiero honrar el sacrificio. Yo quiero valorar, Señor Jesús, el sacrificio en la cruz, Señor. Pero también quiero recibir, Espíritu Santo de Dios, esa resurrección. El Espíritu que moró en Cristo para resucitarlo es el mismo Espíritu Santo que mora en ti. Dígale: Señor, tú resucitaste con poder, tú resucitaste con gloria, Señor Jesús. Que el Espíritu de resurrección también esté en mi vida, Señor. Que todo lo que esté muerto, Señor, en esta hora pueda vivificarse, Señor, porque tu Espíritu es vida, es restauración, es resurrección, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Dios. Señor, que tu reino se siga extendiendo. Ese sacrificio en la cruz provocó el movimiento más grande de toda la tierra, el movimiento más grande en la historia de la humanidad, Señor. Y este movimiento sigue creciendo con cada iglesia, sigue creciendo con esta iglesia, Señor. Te pedimos que tu reino se siga extendiendo en mi vida. Dígale al Señor allí que tu reino se siga extendiendo en mi vida, en mi corazón, en mi familia. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Te glorificamos, te exaltamos. Y el pueblo del Señor dice amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Dios le continúe bendiciendo. Saluda a 3 a 4 personas, bendígalos. Nos vemos el martes en el pozo de oración y en el descansando en Dios. Un abrazo especial para todos.